un reino lejano, rodeado por vastos bosques y montañas sombrías, las leyendas hablaban de un ser que surgía bajo la luz de la luna llena, transformándose en una criatura salvaje y monstruosa, el hombre lobo. Su historia, tejida con hilos de miedo y misterio, aterrorizaba a los aldeanos que vivían cerca de la frontera del bosque, temerosos de ser su próxima víctima. No era solo una leyenda, el horror era real. Las historias hablaban de un lobo que arrasaba con todo a su paso, dejando a su paso un rastro de cuerpos mutilados y pueblos desolados. En medio de esta oscuridad, Marcio, un joven príncipe del reino de Baldoria, deseaba más que cualquier cosa en el mundo convertirse en rey. Pero no era suficiente con la sangre noble que corría por sus venas. Para él, la corona representaba poder, pero también la oportunidad de probar su valía ante todos. Y, según las antiguas profecías del reino, solo un hombre que pudiera enfrentar al lobizón, derrotarlo y traer su cabeza como trofeo, merecería el derecho de gobernar. Su ambición lo impulsaba, pero sabía que el desafío no sería fácil. Las historias contaban que el lobisomem no solo era una bestia salvaje, sino también un enemigo astuto, capaz de anticipar cada movimiento de sus cazadores. Ningún hombre había sobrevivido a la caza, y todos los que lo intentaron fueron devorados o desaparecieron sin dejar rastro. Una noche, bajo la luz tenue de una vela, el anciano consejo del reino se reunió. El rey, ya envejecido y debilitado, había perdido la esperanza de ver a alguien digno para gobernar. Mirando a su hijo Marcio con ojos cansados, le ofreció una última oportunidad. Demuestra tu valor, hijo. Ve al bosque y derrota a la bestia. Solo entonces podrás reclamar lo que es tuyo por derecho. La carga era pesada, pero Marcio no temía. Con el corazón lleno de determinación, aceptó el desafío. En la víspera de la luna llena, partió hacia el corazón del bosque, sabiendo que su vida y el futuro de todo el reino dependían de su éxito. Su alma estaba marcada por un deseo ardiente de poder y validación. Si quería el trono, tendría que enfrentarse a la oscuridad misma. Pero las sombras en el bosque no solo ocultaban al hombre lobo. Había otros peligros, secretos ancestrales y maldiciones que jamás imaginó. Mientras se adentraba en el abismo de la noche, las estrellas parecían observarlo desde lo alto, como si el destino hubiera sellado su camino. El joven príncipe no solo estaba luchando por su reino, sino por algo más profundo y oscuro, su propia humanidad. ¿Sería capaz de vencer a la criatura y reclamar su derecho al trono? ¿O sucumbiría a la maldición que había consumido a tantos antes que él? La prueba de Marcio comenzaba esa noche, y el bosque sombrío lo esperaba. El llamado del destino. La luna llena iluminaba el cielo nocturno, bañando con su luz plateada el paisaje desolado de Baldoria. Los vientos fríos que soplaban desde las montañas cercanas traían consigo un aire de inquietud, y las sombras del bosque parecían moverse con vida propia. La gente del reino murmuraba en las tabernas y mercados, sus voces llenas de temor al hablar del hombre lobo. Nadie en el reino se atrevía a adentrarse en el bosque durante la luna llena, pues sabían que la criatura, con su pelaje oscuro como la noche y ojos brillantes de furia, cazaba sin piedad. Dentro del majestuoso castillo de Baldoria, una figura solitaria se encontraba frente al gran consejo. El joven príncipe Marcio, con su capa roja ondeando detrás de él, estaba rodeado por los ancianos consejeros de su padre, el rey Augusto, quien se encontraba postrado en su trono, su cuerpo cansado por los años y la enfermedad. Marcio, con su mirada intensa, no podía dejar de pensar en lo que estaba a punto de pedir. Sabía que el reino necesitaba un líder fuerte, alguien dispuesto a enfrentarse a las oscuridades que acechaban. Sin embargo, el desafío que tenía en mente era mucho más grande que cualquier otra prueba. El rey, con una mirada fatigada, alzó la mano y con voz grave le habló. «Hijo mío, el reino está al borde del caos. El hombre lobo ha comenzado a acechar de nuevo. Los aldeanos han perdido toda esperanza, y los comerciantes se niegan a pasar por la ruta del bosque. ¿Qué harás tú, como futuro rey, para salvar nuestra tierra?» Marcio se acercó al trono, su rostro decidido. «Padre, sé lo que debo hacer. No solo soy el heredero del reino, soy también el hombre que guiará a Baldoria hacia una nueva era. El hombre lobo no es solo una leyenda.
Es una amenaza que debemos erradicar. Yo seré quien lo enfrente. Si los antiguos relatos son ciertos, solo quien logre vencer al monstruo y traer su cabeza como trofeo podrá reclamar el trono de Baldoria. Yo lo haré. Me adentraré en el bosque y traeré esa cabeza como prueba. El silencio llenó la sala, y los ancianos consejeros se miraron entre sí, sorprendidos por la audacia del príncipe. Algunos dudaban, otros no podían ocultar el miedo en sus ojos, pero el rey, con una expresión de pena y orgullo, miró a su hijo. «Si tu corazón está tan decidido, entonces no te detendré», dijo el rey con voz ronca. «Pero recuerda, hijo mío, que esta prueba no es solo una cuestión de valor. La maldición del hombre lobo ha sido parte de nuestra historia por siglos. Muchos hombres han intentado enfrentarlo y ninguno ha regresado. Si eliges seguir este camino, te estarás adentrando en lo desconocido. No solo lucharás contra la bestia, sino contra las fuerzas oscuras que lo han creado». Marcio asintió, con la determinación ardiendo en su interior. Había algo más grande que su deseo de gobernar. Algo dentro de él le decía que la lucha contra el hombre lobo era su destino, su misión. Al enfrentarse a esta criatura, no solo probaría su valía ante su padre y el reino, sino que demostraría a sí mismo que era digno de llevar la corona. El joven príncipe ya no era solo un hijo en busca de un trono. Era un hombre con una misión, y esa misión lo llevaría hasta los rincones más oscuros del bosque de Baldoria. Esa misma noche, Marcio se retiró a sus aposentos. No podía dormir. Sus pensamientos no dejaban de girar en su cabeza. La espada que necesitaría, las provisiones para su viaje, los viejos relatos sobre el hombre lobo. Todo parecía cobrar vida en su mente. El sonido del viento golpeando las ventanas del castillo era el único ruido que acompañaba sus pensamientos. Mientras la luna llena brillaba en lo alto, él se preparaba para lo que sería el viaje de su vida. Sabía que no solo se enfrentaría a una criatura sobrenatural, sino que su alma misma sería puesta a prueba. A la mañana siguiente, el príncipe Marcio se levantó antes del alba. Reunió su equipo, un viejo mapa del bosque, una espada de 1900 plata forjada en las antiguas minas del reino y un amuleto de protección dado por su madre antes de morir. Ella siempre le había hablado del valor, de la importancia de ser justo, pero también de la necesidad de enfrentar sus miedos. El hombre lobo no solo representaba la bestia externa que debía vencer, representaba también el lado oscuro de su propio ser, los temores y las inseguridades que siempre había escondido. Con el amuleto en el pecho y la espada a su lado, Marcio salió del castillo. El sol apenas comenzaba a elevarse, tiñendo el horizonte de tonos anaranjados. Sabía que el viaje sería largo, peligroso y lleno de incertidumbre, pero también sabía que no había vuelta atrás. El reino de Baldoria esperaba, y él debía demostrar que era el rey que tanto deseaba ser. Con el primer paso dado hacia el bosque oscuro, Marcio sintió un escalofrío recorrer su espalda. La sombra del hombre lobo ya se cernía sobre él, y el destino del reino estaba a punto de ser selado. Preparativos para la jornada. La mañana en que Marcio partió hacia el bosque de Baldoria era fría y nublada. Los cielos grises reflejaban la oscuridad del desafío que enfrentaba. En el patio del castillo, sus caballos estaban listos. Las mochilas con provisiones ya estaban preparadas y, sin embargo, algo en el aire sentía más pesado de lo habitual. Los aldeanos se reunían en las afueras del castillo, observando con desconfianza el viaje del príncipe. Algunos oraban en silencio, otros apenas se atrevían a mirarlo a los ojos. Sabían que si alguien podía tener éxito, era él, pero también sabían que el hombre lobo nunca había sido derrotado por manos humanas. Marcio, completamente enfocado, no se permitió mostrar dudas. Se había preparado durante toda su vida para este momento. Desde que era niño, su padre lo había entrenado en el arte de la guerra, el manejo de la espada, la estrategia, pero nada de eso parecía suficiente ahora. La espada de plata que llevaba colgada en su costado había sido forjada en las mismas minas del reino, según las antiguas costumbres de la familia real. Era la única arma capaz de acabar con la criatura, y si bien era un símbolo de esperanza para los habitantes de Baldoria, Marcio sabía que no podía depender solo de la fuerza de la espada.
La batalla con el lobisomem sería mucho más que un simple enfrentamiento físico. Sería una prueba de su carácter, su coraje y su voluntad. El viejo sabio, el último de los guardianes del conocimiento ancestral, había sido uno de los pocos en advertirle sobre las verdaderas dificultades de su misión. El anciano había vivido muchos años, y a pesar de su cuerpo encorvado por la edad, sus ojos brillaban con una intensidad que reflejaba una sabiduría profunda. Marcio, le había dicho en su última visita al castillo, el hombre lobo es solo el principio. Lo que te espera en ese bosque no es solo el enfrentamiento con una bestia, sino una lucha interna. La criatura es producto de una maldición mucho más antigua, y su muerte solo traerá más oscuridad. Ten cuidado, joven príncipe, pues lo que más temes dentro de ti será lo que verdaderamente te mate. Esas palabras seguían resonando en su mente, pero no podía permitirse vacilar. A medida que el viento soplaba más fuerte y las nubes cubrían el sol, el príncipe se dirigió hacia los establos. Su caballo, un corcel negro de ojos penetrantes, llamado Obsidiana, relinchó al verlo acercarse. Marcio acarició suavemente su crin antes de montar, tomando una respiración profunda antes de dar la señal de partida. En ese momento, el rey Augusto apareció en la puerta del castillo, con su paso lento y doloroso, pero su mirada llena de una mezcla de orgullo y tristeza. «Hijo», dijo el rey con voz temblorosa, «el destino de este reino está en tus manos. No me importa si regresas con la cabeza del monstruo o no. Lo que más deseo es que regreses con tu alma intacta». Marcio, con el corazón pesado por las palabras de su padre, asintió sin decir una palabra. No quería preocuparlo más, pero la verdad era que su padre no tenía idea de lo que estaba por enfrentar. No era solo el hombre lobo lo que le preocupaba, sino los secretos oscuros que acechaban más allá de la criatura. Con el sonido de las puertas del castillo cerrándose detrás de él, Marcio se adentró en el camino hacia el bosque. A medida que se alejaba, el ambiente a su alrededor se volvía más denso. Los árboles altos, en su mayoría cubiertos por musgo y enredaderas, formaban una muralla natural que ocultaba lo que había más allá. Los ecos de la naturaleza, usualmente calmantes, ahora parecían más amenazantes. El canto de los pájaros se desvaneció, reemplazado por el crujido de las ramas bajo sus pies. A medida que avanzaba, recordaba las historias que los ancianos del reino solían contar sobre el bosque. Se decía que era un lugar donde las sombras cobraban vida, un refugio para las criaturas más oscuros y las fuerzas olvidadas del mundo. Era un territorio prohibido, y quienes osaban adentrarse en él rara vez regresaban. Aquellos que regresaban lo hacían rotos, con la mente trastornada por lo que habían presenciado. Marcio sabía que el viaje sería largo y peligroso, pero su determinación era más fuerte que el miedo. En lo más profundo de su ser, sentía que no solo era su reino lo que estaba en juego, sino algo mucho más grande. Su identidad, su destino. El primer día de su viaje transcurrió sin incidentes. Sin embargo, el silencio de la noche que cayó rápidamente sobre él fue inquietante. Mientras montaba su caballo hacia un pequeño claro donde pensaba acampar, las sombras del bosque parecían moverse, observándolo. El fuego de la fogata iluminaba débilmente el campamento, y Marcio intentaba mantener su mente enfocada. Sabía que tenía que mantenerse alerta. Era probable que el lobisomem no fuera la única amenaza en el bosque, y también había rumores de otras criaturas que acechaban en la oscuridad. Espíritus vengativos, sombras sin forma, seres que se alimentaban del miedo. A lo largo de la noche, el viento se levantó con fuerza, y los árboles comenzaron a susurrar como si hablaran entre sí. Marcio no pudo evitar sentir una presencia extraña, algo más que las sombras y los ruidos del bosque, pero no se permitió sucumbir al miedo. El día siguiente traería más desafíos, pero hasta entonces debía descansar. De repente una figura apareció entre los árboles, al borde del claro. Era un viejo viajero, con una capa rota y una mirada penetrante. «¿Buscas lo que no puedes encontrar, joven príncipe?», preguntó la figura, su voz rasposa, pero llena de un eco profundo y misterioso. «El hombre lobo está cerca, pero hay cosas mucho peores que él esperando». Marcio, desconcertado, dio un paso hacia él,
pero la figura ya se desvaneció en la oscuridad antes de que pudiera preguntar más. Ecos en la oscuridad. El amanecer del tercer día en el bosque de Valdoria llegó en silencio, un silencio opresivo que envolvía todo a su alrededor. El aire estaba denso, pesado con la humedad de la tierra. Marcio despertó sobresaltado, el sueño interrumpido por los ecos de un extraño susurro que parecía provenir de las entrañas mismas del bosque. Algo no estaba bien. Las sombras, al igual que el viento, se movían de una forma que desafiaba toda lógica. Aquella sensación persistente de que algo lo observaba seguía apoderándose de él. A pesar del miedo que intentaba ocultar, el príncipe se levantó con determinación. Su misión era clara, y no permitiría que las inquietantes voces del bosque lo detuvieran. Comenzó a montar su caballo, Obsidiana, y decidió seguir el estrecho sendero que se adentraba más profundamente en el bosque. Sabía que tenía que llegar al corazón de ese lugar, allí donde la criatura lo esperaba, pero a medida que avanzaba, una parte de él sentía que el verdadero desafío no era simplemente el hombre lobo, sino lo que estaba por descubrir sobre sí mismo. Esa misma tarde, mientras cruzaba un pequeño río que se deslizaba entre las rocas, el aire se tornó aún más pesado. El agua, normalmente cristalina y tranquila, ahora parecía turbia, como si algo sombrío se estuviera filtrando desde el fondo. Marcio frunció el ceño. La sensación de ser observado lo estaba agotando. Cada crujido en la maleza, cada sonido lejano, parecía acercarse más a él. Miró alrededor, buscando cualquier señal de la criatura que tanto temía, pero no vio nada. De repente, un rugido gutural retumbó a lo lejos, haciendo que el corcel se sobresaltara y que Marcio tuviera que aferrarse con fuerza al reining. La bestia estaba cerca. Su instinto le decía que debía seguir adelante, pero una voz interna, algo mucho más profundo que su razón, le decía que se detuviera, que regresara. Sin embargo, el príncipe sabía que no había vuelta atrás. Había cruzado el umbral de lo desconocido y no podía rendirse. El reino necesitaba un líder fuerte, y él había prometido traer la cabeza del hombre lobo como trofeo. La tarde transcurrió en tensión, y la sombra de la noche comenzó a extenderse por el horizonte. Sin embargo, antes de que el sol se ocultara por completo, Marcio llegó a un claro donde el viento parecía haber cesado por completo. Allí, en medio del silencio, algo extraño ocurrió. De entre los árboles emergió una figura, alta y sombría, envuelta en una capa oscura que se movía como si tuviera vida propia. Era difícil distinguir sus rasgos, pero sus ojos brillaban con una intensidad inquietante, casi sobrenatural. «¿Quién eres?», preguntó Marcio, con la voz tensa y la mano firme sobre la empuñadura de su espada. La figura se acercó, y aunque su rostro seguía oculto en la penumbra, su voz resonó clara y profunda. «Soy el eco de lo que fue», respondió, su tono imbuido de una sabiduría ancestral. «El hombre lobo no es lo único que acecha en este bosque, joven príncipe. Si buscas la cabeza de la bestia, debes primero entender la maldición que la ha creado. El monstruo que temes es solo un reflejo de la oscuridad que habita en cada uno de nosotros». Marcio dio un paso atrás, desconcertado. «¿Qué quieres decir con eso? Yo solo quiero derrotar a la criatura y reclamar mi derecho al trono». «Eso es lo que te dicen los ancianos», respondió la figura. «Pero el trono no es un símbolo de poder. El trono es la carga que arrastra a aquellos que buscan gobernar. Y para gobernar bien, debes conocer tus propios demonios». El príncipe sintió una presión en el pecho, como si las palabras de la figura tuvieran un peso físico. El bosque entero parecía estar observando. «No entiendo», murmuró, pero no podía dejar de sentir que algo en esa conversación lo había tocado profundamente. Algo dentro de él se removió, algo que había estado enterrado y que comenzaba a salir a la superficie. La figura dio un paso adelante, su capa susurrando con el viento. «Te enfrentarás a la criatura, sí, pero también te enfrentarás a tu propio reflejo. No todo lo que encuentras en el bosque será una amenaza externa. Lo peor que te espera, príncipe, es lo que llevas dentro». Antes de que Marcio pudiera responder, la figura desapareció, disolviéndose en la niebla que había comenzado a cubrir el claro. El príncipe, atónito, intentó seguir la figura, pero el bosque parecía
haberse tragado todo rastro de ella. El silencio regresó, más espeso que antes. Desconcertado y con una creciente sensación de incomodidad, Marcio regresó a su campamento. El fuego seguía ardiendo, pero la luz ya no parecía tan reconfortante. Su mente se llenaba de dudas, y la advertencia de la figura se repetía una y otra vez en su cabeza. Lo peor que te espera es lo que llevas dentro. El que luchaba por entender. El hombre lobo era solo el principio. Había algo mucho más profundo que debía enfrentar. Algo que ni siquiera la espada de plata podría matar. A medida que cerraba los ojos, intentando descansar, una sensación helada recorrió su espalda. El eco de los susurros del bosque se convirtió en un sonido cada vez más cercano, más fuerte, y en el borde de su conciencia una presencia se hizo sentir. El hombre lobo no era solo una criatura, era una manifestación de algo mucho más oscuro y profundo. Algo que solo podría ser vencido si él comprendiera su propia naturaleza. La bestia al acecho. La oscuridad de la noche se había apoderado del bosque de Valdoria, y la niebla que cubría el suelo parecía más espesa que nunca. Cada paso que Marcio daba se sentía como si el bosque mismo lo absorbiera, como si las sombras intentaran engullirlo y arrastrarlo hacia lo profundo de su propio miedo. A pesar de la advertencia de la figura en el claro, el príncipe no podía darse el lujo de ceder al temor. El hombre lobo lo estaba esperando, y con cada hora que pasaba, la sensación de que la criatura estaba cerca se intensificaba. Mientras permanecía en su campamento, las ramas de los árboles se movían violentamente con el viento, creando ecos inquietantes. Los aullidos de los lobos resonaban a lo lejos, pero había algo diferente en esos aullidos, algo más sombrío. No eran los aullidos de una manada común, sino los gritos de una criatura mucho más feroz, mucho más antigua. La misma criatura a la que se enfrentaría pronto. A lo lejos, los ojos brillaban entre los árboles. No era un reflejo de luz, sino una presencia, una mirada que parecía capaz de perforar la oscuridad misma. Marcio se levantó de inmediato, su mano buscando instintivamente la empuñadura de su espada de plata. El tiempo de los preparativos ya había pasado. Ya no podía evitar lo inevitable. La bestia estaba cerca, y él no tenía más opción que enfrentarse a ella. Con una respiración controlada, el príncipe se adentró en la oscuridad, guiado por aquellos ojos brillantes que lo observaban. Cada paso que daba lo llevaba más profundo en el corazón del bosque, donde el aire era más pesado y el silencio más profundo. La única compañía era el crujir de las hojas secas bajo sus botas y el suave susurro del viento entre las ramas. A medida que avanzaba, la presión en su pecho se volvía más intensa. No solo era el miedo lo que lo afectaba, sino la sensación de que algo estaba cambiando dentro de él. De repente, un movimiento entre las sombras llamó su atención. Un par de ojos amarillos brillaron con intensidad, observándolo con una fijación casi hipnótica. Marcio no dudó. Con un rápido movimiento, desenvainó su espada y avanzó con decisión hacia la criatura. Los árboles parecían desaparecer a su alrededor mientras el bosque se convertía en una prisión de sombras. Entonces apareció. La criatura no era un hombre lobo común, como los relatos contados en las tabernas. No tenía la forma de un hombre ni la de un lobo, sino algo entre ambas, deformado y descomunal. Su cuerpo estaba cubierto por un pelaje negro y espeso, y sus garras eran tan largas como espadas. Su rostro, humano solo en apariencia, estaba retorcido por una mueca de rabia. Los ojos, como dos lunas amarillas, brillaban con una furia incontrolable. El hombre lobo se acercó lentamente, sus garras raspando el suelo mientras avanzaba hacia Marcio. Cada paso que daba resonaba en el aire, como si la tierra misma temiera el paso de la criatura. Marcio, con la espada en alto, se preparó para el enfrentamiento. Sabía que esta era la prueba definitiva, la que determinaría su destino. El reino de Valdoria dependía de su victoria, pero más aún, él dependía de ella. En el momento en que el hombre lobo saltó hacia él, Marcio reaccionó instintivamente, esquivando el ataque con una habilidad que sorprendió incluso a él mismo. La criatura cayó al suelo, gruñendo con furia. Marcio aprovechó la oportunidad y con un movimiento rápido cortó el aire con su espada, buscando herir a la bestia. Pero el hombre lobo, con una agilidad sorprendente, se levantó rápidamente,
y esquivó el golpe, atacando de nuevo con una ferocidad imparable. La lucha era brutal. Cada golpe que el príncipe lanzaba era respondido con una furia aún mayor por parte de la criatura. Las garras del hombre lobo rasgaban el aire, y Marcio apenas lograba esquivarlas. Sin embargo, él no cedía. Sabía que tenía que derrotar a la criatura no solo por el reino, sino para demostrar que estaba listo para gobernar, que era digno de la corona. El combate continuó durante lo que parecieron horas. El sudor empapaba la frente de Marcio, y su cuerpo comenzaba a sentirse agotado, pero no podía detenerse. La bestia parecía no tener fin. Su fuerza y resistencia eran sobrehumanas. Cada vez que parecía estar a punto de vencerla, el hombre lobo se regeneraba, su piel se cerraba rápidamente y la furia volvía a surgir con más violencia. En un momento de desesperación, cuando todo parecía perdido, Marcio recordó las palabras de la figura misteriosa. Lo peor que te espera es lo que llevas dentro. Con un profundo suspiro, el príncipe cerró los ojos por un instante y permitió que todo, el miedo, todo el dolor, se liberara. En ese momento, algo dentro de él cambió. La oscuridad que había estado a punto de consumirlo ahora lo llenaba de fuerza. No era solo la batalla externa lo que debía ganar, sino la lucha interna. Sabía que debía enfrentarse a sus propios demonios si quería vencer a la bestia. Cuando abrió los ojos, el miedo ya no lo dominaba. Estaba preparado. Con un rugido, lanzó un último ataque, una estocada dirigida al corazón de la criatura. La espada de plata brilló intensamente, y con un grito de dolor, el hombre lobo cayó al suelo, derrotado. Pero antes de que pudiera celebrar su victoria, la criatura, con un último esfuerzo, levantó la cabeza y sus ojos brillaron más intensamente que nunca. En ese momento, Marcio sintió algo extraño, la conexión entre él y la criatura. El hombre lobo no era solo un monstruo, sino una extensión de algo mucho más grande y más oscuro que lo había estado acechando desde el principio. La bestia había sido solo el primer paso en un viaje mucho más profundo y peligroso. Y ahora, él también era parte de esa oscuridad. Mientras el príncipe se acercaba para finalmente decapitar a la criatura, el aire a su alrededor se volvió más frío. Sintió una presencia amenazante y sombría, como si el propio bosque respirara a su alrededor. En el instante en que su espada se acercó al cuello del hombre lobo, la criatura emitió un último rugido, no de dolor, sino de advertencia. Sus ojos brillaron una vez más, casi como si intentaran comunicarle algo a Marcio. «No puedes escapar de lo que llevas dentro», dijo el hombre lobo, con una voz gutural y distorsionada. «La maldición también es tuya». Con un rápido movimiento, Marcio cortó la cabeza de la criatura. El cuerpo del hombre lobo cayó pesadamente al suelo, pero el príncipe todavía sentía esa extraña sensación, como si algo hubiera cambiado dentro de él. La espada, ahora manchada con la sangre de la bestia, parecía más pesada que nunca. Mientras se alejaba del cuerpo, un dolor de cabeza intenso comenzó a apoderarse de su mente. Era como si algo estuviera tratando de liberarse. Algo que siempre había sabido que existía, pero que ahora estaba tomando forma. Una sensación de oscuridad empezaba a arraigarse en su ser, como si la criatura hubiera dejado algo de sí misma atrás, algo que Marcio ahora llevaba dentro de sí. En medio de la oscuridad de la noche, volvió a escuchar ese susurro profundo, que lo había perseguido desde el principio. La oscuridad que llevas dentro nunca se irá. Pero ahora, Marcio ya no tuvo miedo. Sabía que el camino por delante no sería más fácil. La verdadera lucha, tal vez, recién comenzaba. La marca de la oscuridad, la luz de la luna brillaba débilmente entre las ramas de los árboles, bañando el bosque de Valdoria en un resplandor fantasmagórico. Marcio estaba de pie junto al cuerpo caído del hombre lobo, respirando pesadamente, mientras observaba la cabeza separada de la bestia. La victoria había sido amarga, casi insustancial. La sensación extraña que le había invadido después de la lucha no desaparecía, y el peso en su pecho crecía con cada segundo que pasaba. El susurro que había oído antes, el eco de las palabras de la criatura, seguía resonando en su mente. La oscuridad que llevas dentro nunca se irá. Cerró los ojos, intentando apagar los ecos de esas palabras. Sin embargo, al abrirlos, se dio cuenta de que algo había cambiado.
La atmósfera del bosque ya no era la misma. El aire se sentía más pesado, denso, como si las mismas sombras del entorno lo observaran. Algo lo estaba siguiendo, y no era la criatura. Era algo mucho más profundo, algo que ya habitaba dentro de él. Con determinación, Marcio recogió la cabeza del hombre lobo y la colgó en su cinturón como trofeo. Tenía que regresar a su reino, demostrar su valor y reclamar la corona. Pero mientras avanzaba por el bosque, la sensación de ser observado no se desvanecía. Cada crujido de una rama, cada murmullo del viento, parecía una amenaza inminente. Sabía que no estaba solo, aunque no podía ver a quién o qué lo acechaba. A medida que avanzaba, los recuerdos del enfrentamiento con el hombre lobo comenzaron a reaparecer. No solo su lucha, sino el momento en que la criatura le había hablado, como si pudiera ver dentro de él. La maldición también es tuya. Las palabras se repetían una y otra vez, y pronto Marcio comenzó a preguntarse si había algo más en juego que una simple cacería. ¿Qué había querido decir realmente el hombre lobo? ¿Qué maldición compartía con él? El príncipe aceleró su paso, pero la incertidumbre seguía pesando sobre él. La luna estaba en su punto más alto cuando finalmente salió del bosque. El paisaje cambió de inmediato. Las vastas tierras de Valdoria se extendían ante él. El castillo visible, a mí no me siento a lo lejos. Pero el príncipe no se sintió aliviado. Algo lo había cambiado en el interior, algo que ya no podía ignorar. Cuando llegó al castillo, la bienvenida fue fría. El ambiente estaba sombrío, como si los propios muros estuvieran desconcertados por su regreso. Su padre, el rey, lo esperaba, en el salón del trono, rodeado de sus consejeros. Sin embargo, la mirada de Marcio no encontró la aprobación que esperaba. Su padre lo observaba con una expresión distante, como si lo viera por primera vez, como si algo en él hubiera cambiado. Irremediablemente, el hombre lobo está muerto, dijo Marcio, colocando la cabeza sobre la mesa del consejo. El reino puede descansar tranquilo. Hubo un largo silencio en la sala hasta que finalmente su padre habló. ¿Y qué más has traído, hijo? Su tono era frío, cargado de una incertidumbre que no podía ocultar. Marcio frunció el ceño, confundido. He cumplido con mi misión. La cabeza del hombre lobo es prueba suficiente de mi victoria. Eso es solo una parte de la historia, respondió el rey, levantándose de su trono y caminando hacia su hijo. Tu lucha no termina con la muerte de esa criatura. Hay algo más que has traído contigo, algo que no se puede ver, pero que se siente. La oscuridad te sigue, Marcio. Yo lo he sentido desde que volviste. El príncipe retrocedió, perturbado. ¿Cómo podía su padre saber algo que él mismo no entendía? ¿Cómo podía sentir algo que parecía no tener forma, solo una sensación, una presencia en su interior? ¿Qué estás diciendo, padre?, preguntó, su voz cargada de incredulidad. La bestia no fue solo un monstruo, es más que eso. Es un reflejo de lo que se oculta en lo más profundo de tu alma. Tú y esa criatura comparten una maldición que va más allá de lo que crees entender. Has matado al hombre lobo, sí, pero no has destruido lo que realmente te persigue. Marcio sintió un estremecimiento en su pecho. Las palabras de su padre parecían abrir una puerta que preferiría haber mantenido cerrada. Algo oscuro, algo que había estado ignorando por tanto tiempo, comenzaba a emerger. El rey se acercó más, su rostro grave. El reino necesita un líder que sea capaz de controlar esa oscuridad, pero para hacerlo, deberás enfrentar lo que realmente eres, hijo mío. Lo que has hecho, lo que llevas dentro, no es algo que pueda ser ignorado. En ese momento, Marcio entendió. La maldición no solo había sido heredada de la criatura. Había algo dentro de él, algo mucho más profundo que su deseo de poder. La lucha por la corona, por el reino, había sido solo el pretexto para enfrentarse a sí mismo. Pero ahora, con la verdad ante él, tenía que tomar una decisión. ¿Sería capaz de controlar la oscuridad que crecía dentro de él, o sucumbiría a ella, convirtiéndose en lo que más temía? Debes enfrentarte a ti mismo, Marcio, dijo su padre, y en sus ojos brillaba una mezcla de preocupación y esperanza. Solo así podrás ser el rey que este reino necesita. Mientras el príncipe miraba a su padre, una sensación fría se apoderó de él,
Sabía que su lucha había comenzado de nuevo, pero esta vez no solo luchaba contra monstruos externos, sino contra la oscuridad que ya se había apoderado de su alma. La decisión oscura. El reino de Valdoria parecía intacto desde la distancia, pero Marcio sabía que nada sería igual a partir de ese momento. La sensación de incertidumbre lo invadía mientras caminaba por los pasillos del castillo, donde las paredes antiguas y venerables susurraban historias que ya no podía ignorar. La conversación con su padre seguía resonando en su mente, y no podía liberarse de esa verdad amarga que le había revelado. La oscuridad que había sentido durante su lucha contra el hombre lobo no solo era un reflejo de la bestia, sino algo que había estado creciendo dentro de él desde mucho antes. La noche había caído sobre Valdoria y la luna brillaba con una intensidad inquietante. El castillo, normalmente lleno de ruido y actividad, ahora parecía estar envuelto en un silencio espeso, como si todo estuviera esperando algo. El príncipe caminaba por el corredor hacia la sala de su padre, con la cabeza del hombre lobo aún colgada a su costado. Sabía que debía regresar y enfrentar las consecuencias de sus acciones, pero un impulso más profundo lo llamaba, uno que lo instaba a explorar lo que realmente había comenzado esa noche. El sonido de sus botas resonaba en el suelo de piedra mientras avanzaba por el pasillo oscuro, hasta llegar frente a la puerta de la sala del consejo. Allí, su padre lo esperaba, sentado en su trono, con la expresión severa que Marcio había llegado a temer. Los consejeros ya estaban presentes, observándolo con miradas inquisitivas, como si ya supieran que algo había cambiado en él. Sin embargo, nadie hablaba. El príncipe podía sentir la presión de sus ojos sobre él, como si estuvieran esperando su declaración. «Padre», comenzó Marcio, su voz firme pero llena de incertidumbre. «He cumplido con la misión. El hombre lobo está muerto y el reino está a salvo». Intentó sonar seguro, pero las palabras le sonaron vacías, como si ya no tuviera el mismo significado para él. La cabeza del monstruo caída sobre la mesa era la única evidencia de su triunfo, pero algo en su interior le decía que esa victoria no significaba nada frente a lo que realmente estaba por venir. El rey no dijo nada de inmediato. Sus ojos, oscuros y penetrantes, lo estudiaban con intensidad. Finalmente, habló, su voz grave y llena de peso. «Eso no es suficiente, Marcio. La amenaza que enfrentamos no es solo externa. La verdadera amenaza está dentro de ti. Lo que has enfrentado en el bosque es solo el principio». Las palabras del rey calaron hondo en el príncipe. La presión interna, el sentimiento de algo oscuro y desconocido dentro de él, había sido real, y su padre lo había sentido también. Pero Marcio no quería aceptarlo. No podía. Había luchado por su reino, por el futuro que le había sido prometido. ¿Por qué ahora debía enfrentarse a esta otra verdad tan terrible? «¿Qué quieres decir?», preguntó Marcio, aunque temía la respuesta. El rey se levantó de su trono y dio unos pasos hacia él. «La criatura que mataste no solo era un monstruo. Era una manifestación de algo mucho más antiguo, algo que estaba esperando por ti. Esa maldición, esa oscuridad, no comenzó con él. Está en tu sangre, hijo mío. Es el legado de nuestra familia». El príncipe retrocedió, impactado por las palabras de su padre. «¿Qué estás diciendo? ¿Cómo puede ser esto parte de nuestra herencia?». El rey lo miró con una expresión mezcla de tristeza y sabiduría. «Hace siglos, nuestros antepasados sellaron un pacto con fuerzas oscuras para asegurar el poder y la prosperidad del reino. A cambio, su descendencia llevaría consigo una maldición que nunca podría ser erradicada. Ese pacto dio lugar a la aparición de seres como el hombre lobo. Pero el verdadero precio fue que la oscuridad tomaría posesión de los descendientes del pacto». Marcio sintió que el suelo bajo sus pies se desmoronaba. ¿Era posible que todo lo que había vivido, todo lo que había hecho, estuviera ligado a esa maldición ancestral? ¿Era él solo un peón en un juego mucho más grande de lo que había imaginado? «Entonces, ¿qué debo hacer?», preguntó, su voz temblorosa, buscando una respuesta que no llegaba. «¿Cómo me libero de esto?». El rey lo miró fijamente. «No puedes liberarte de ello, solo puedes controlarlo. Esa es la única forma en que podrás ser un rey digno. La oscuridad está dentro de ti, pero debes dominarla. Si no lo haces, serás consumido por ella,
y con ello, el reino también lo será. Las palabras de su padre lo golpearon con la fuerza de un martillo. Marcio miró hacia la cabeza del hombre lobo, pensando en todo lo que había dejado atrás para llegar a este momento. Marcio miró hacia la cabeza del hombre lobo, pensando en todo lo que había dejado atrás para llegar a este momento. Cada sacrificio, cada batalla, cada momento de duda, todo había sido para llegar a la cima, para reclamar lo que creía suyo por derecho. Pero ahora, frente a la realidad de su linaje, de la maldición que pesaba sobre su familia, algo dentro de él se desmoronó. Se sentía vacío, como si toda su vida hubiera sido construida sobre una mentira. La oscuridad está dentro de ti. Las palabras de su padre resonaron una vez más en su mente, como un eco lejano que no podía ignorar. Cada vez que pensaba en ellas, la sensación de algo ajeno y monstruoso despertaba en su interior, algo que parecía burlarse de él desde las sombras. La sala del consejo estaba en completo silencio, pero Marcio sentía que el tiempo había detenido su curso. La verdad, aunque insoportable, comenzaba a tomar forma. La lucha que creía haber ganado contra el hombre lobo ya no le parecía una victoria. Había estado enfrentando algo mucho más grande que la criatura, algo que, de alguna manera ya había ganado antes de que comenzara. ¿Qué haré ahora?, murmuró casi para sí mismo, sin esperar respuesta. El rey lo observó en silencio por un largo momento, antes de responder con calma. Debes elegir, hijo. Puedes seguir el camino de la oscuridad, dejar que te consuma y convertirte en lo que los antiguos reyes temían, un gobernante sin alma, un rey de sombras. O puedes luchar contra ella, no con la esperanza de eliminarla, sino con la determinación de controlarla, de usarla para proteger lo que amas. Marcio cerró los ojos, tomando aire profundamente. La decisión que le habían presentado era más difícil de lo que había imaginado. Había creído que la conquista del trono sería el final de su lucha, el logro de su destino. Pero ahora se daba cuenta de que esa lucha era solo el comienzo. No era el hombre lobo lo que debía temer, sino la sombra que se arrastraba en su propio corazón. ¿Y si no soy capaz de controlarla?, preguntó con una voz más quebrada de lo que hubiera querido. Entonces el reino caerá. No solo Valdoria, sino todo lo que representamos. Pero confío en ti, Marcio. Esta es tu prueba final. La incertidumbre se apoderó de su ser. El peso de la responsabilidad era insoportable, y por un momento deseó haber permanecido en el bosque, luchando contra la bestia en lugar de enfrentarse a la oscuridad que se escondía dentro de él. Pero sabía que no podía retroceder. No ahora. No cuando su destino estaba ya tan entrelazado con el de su pueblo. Mientras la noche avanzaba, Marcio comprendió que su lucha no era solo por el reino, sino por su alma. ¿Podría realmente ser el rey que Valdoria necesitaba? ¿O caería en la misma oscuridad que había consumido a tantos antes que él? Era una pregunta a la que no podía responder aún, pero por primera vez estaba dispuesto a buscar la respuesta. El inicio de la casa, la aldea de Eldermoor, despertó con la luz gris de un amanecer frío y silencioso. Los rostros de los aldeanos reflejaban una mezcla de miedo y resignación. Cada nuevo día era una victoria contra la oscuridad, pero la llegada de la próxima luna llena era un recordatorio constante de que el verdadero enemigo acechaba en las sombras. Jorlan, decidido a terminar con la amenaza, comenzó su investigación. Sabía que la fuerza bruta no sería suficiente para derrotar a la criatura. Necesitaba entender su naturaleza y su origen. Su primer paso fue hablar con los aldeanos, aunque la mayoría temía siquiera mencionar a la bestia. Se dirigió a la herrería, donde trabajaba Oswin, un hombre robusto con cicatrices en las manos, testimonio de años de oficio. Al verlo llegar, Oswin dejó caer el martillo y limpió el sudor de su frente. ¿Es cierto que planeas enfrentarte a la bestia, caballero?, preguntó con una mezcla de respeto y escepticismo. Así es, respondió Jorlan, cruzando los brazos. Pero necesito saber todo lo que puedas contarme. Has vivido aquí toda tu vida. Seguro has oído algo que pueda ayudarme. Oswin miró a su alrededor, como si temiera que las mismas palabras pudieran atraer al monstruo. Luego bajó la voz y habló con cautela. Se dice que la criatura no siempre fue un lobo. Hace décadas, antes de que nacieras,
Un hombre llamado Alric vivía en los límites del bosque. Era un cazador hábil, pero tenía un temperamento oscuro. Una noche desapareció sin dejar rastro, y al poco tiempo comenzaron los ataques. ¿Crees que Alric y la bestia están conectados?, preguntó Jorlan, intrigado. Algunos dicen que hizo un pacto con fuerzas oscuras, otros que fue maldecido por los dioses por su avaricia. Lo único seguro es que la cabaña donde vivía aún está en pie, aunque nadie se atreve a acercarse. Jorlan agradeció la información y decidió explorar la cabaña. Antes de partir, el padre Herulf le entregó un pequeño relicario de plata. Esto puede no parecer mucho, pero ha sido bendecido. Si las historias son ciertas, puede protegerte de lo impuro. Con el relicario alrededor de su cuello y su espada firmemente sujeta, Jorlan se adentró en el bosque. La luz del sol apenas penetraba entre las copas de los árboles, y el silencio era casi ensordecedor. Cada paso parecía resonar en la espesura, y la sensación de ser observado lo acompañó desde el primer instante. Finalmente, llegó a la cabaña. Era una estructura de madera vieja, cubierta de musgo y casi consumida por el tiempo. Las ventanas estaban rotas y la puerta colgaba de una sola bisagra. El aire alrededor parecía más frío, como si la misma tierra rechazara el lugar. Al entrar, encontró signos de una vida abandonada abruptamente. Una mesa cubierta de polvo, platos rotos en el suelo y un lecho desgastado en una esquina. Pero lo que más llamó su atención fue un símbolo tallado en la pared. Un círculo con runas desconocidas rodeando lo que parecía ser una luna. Jorlan se inclinó para examinarlo, y una brisa helada recorrió la habitación, apagando la luz, que entraba por las grietas. De repente, un susurro llenó el aire. Palabras en un idioma que no entendía. Se puso de pie rápidamente, espada en mano, mientras la sensación de peligro crecía. «¿Quién está ahí?», exigió, su voz firme pero con un leve temblor. Nadie respondió, pero un ruido afuera lo hizo girarse hacia la puerta. Al salir, encontró huellas frescas en la tierra, grandes y profundas. Seguían un camino que se adentraba aún más en el bosque. Sin dudarlo, comenzó a seguirlas, pero el paisaje a su alrededor comenzó a cambiar. El bosque se volvió más oscuro y las sombras parecían moverse por voluntad propia. Finalmente, llegó a un claro donde los restos de un altar se alzaban, bajo la luz tenue del sol. Las mismas runas que había visto en la cabaña estaban grabadas en las piedras del altar, y en el centro yacía un cadáver seco y momificado, como si hubiera sido drenado de toda vida. De pronto, un rugido estremecedor rompió el silencio, haciendo que los pájaros salieran volando. Jorlan se giró justo a tiempo para ver una sombra gigantesca moverse entre los árboles. Un par de ojos rojos lo observaron desde la penumbra, pero esta vez no huyeron. La criatura se acercó lentamente, y Jorlan pudo vislumbrarla con claridad. Era más grande que cualquier lobo que hubiera visto, con un pelaje oscuro como la noche y colmillos que brillaban bajo la luz. Sus garras parecían cuchillas, y su respiración era pesada, como si cada exhalación cargara un odio profundo. Jorlan levantó su espada, preparándose para el enfrentamiento, pero la criatura no atacó. En lugar de eso, lanzó un aullido que resonó en el bosque, llenando el aire con una sensación de maldad pura. Entonces, desapareció entre las sombras, dejando a Jorlan con el corazón latiendo con fuerza y una certeza. Esta no era una criatura ordinaria. El camino hacia el bosque de los ancestros fue largo y peligroso. A medida que se adentraba en la espesura, las sombras del bosque parecían alargarse más allá de lo que la luz del día podía tocar. Cada paso de Marcio lo alejaba más de su reino y lo acercaba a un destino incierto. Sentía la presión de la misión sobre él, el peso de las expectativas, no solo de su padre, sino de toda una nación que esperaba que él fuera el líder que necesitaban. A su alrededor, los árboles se cerraban, formando una pared de oscuridad que parecía tragarse el mundo. El viento susurraba entre las hojas, como si el bosque mismo estuviera vivo, observando cada uno de sus movimientos. Cada crujido bajo sus pies lo hacía sentir que estaba siendo observado, que algo o alguien lo estaba acechando en la penumbra. La tensión en el aire era palpable,
y cada respiración de Marcio era más pesada que la anterior. ¿Qué encontraría en el corazón del bosque? ¿Qué le esperaba en ese lugar maldito que tantos temían? Mientras avanzaba, recordó las historias que su madre le había contado cuando era niño, sobre la conexión entre su familia y ese lugar, sobre cómo sus antepasados habían sellado un pacto que ya estaba empezando a cobrar su precio. ¿Era posible que la respuesta a la oscuridad que lo atormentaba estuviera en ese mismo lugar? Un par de horas después, cuando la luz del sol ya comenzaba a desvanecerse, Marcio llegó a una vieja estructura de piedra en el centro del bosque. Estaba medio cubierta por enredaderas y musgo, pero aún mantenía la apariencia de un antiguo santuario. El aire alrededor de la estructura era denso, como si la atmósfera misma estuviera impregnada de algo antiguo y peligroso. No había duda, este era el corazón del bosque de los ancestros. Al acercarse, una sensación extraña lo envolvió, como si el mismo aire se estuviera volviendo más pesado. La oscuridad, que siempre había sido solo un concepto abstracto, ahora parecía tomar forma a su alrededor. Algo estaba esperando. Algo que lo conocía, que lo había estado observando desde siempre. Al poner una mano sobre las piedras frías de la estructura, una oleada de imágenes y sentimientos lo abrumó. Vio visiones de sus ancestros, rodeados por sombras, haciendo pactos con criaturas que él no podía comprender. Vi cómo la maldición había comenzado, cómo la oscuridad había entrado en su familia, y cómo, con el paso del tiempo, esa misma oscuridad había comenzado a apoderarse de él. La respuesta que buscaba no era algo que pudiera ver o tocar, estaba dentro de él todo el tiempo. Con un sudor frío recorriéndole la espalda, Marcio comprendió lo que debía hacer. Ya no podía luchar contra la oscuridad, ni ignorarla. Solo podía aceptarla, abrazarla y dominarla, porque si no lo hacía, perdería no solo el reino, sino su humanidad.